Buenos días. Vamos a iniciar esta audiencia de hoy, jueves 21 de noviembre del 2024, siendo las 11:47, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheque Soria, va a llevar a cabo la audiencia pública virtual de tutela de derechos solicitada por la defensa de doña Mercedes Dolores Gómez Marquicio, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otro en agravio del Estado, expediente 10-2022-4. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video y voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, y con todos los presentes por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico blopez@mfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Gómez. Buenos días, señor juez. Buenos días, señorita fiscal, con todos los presentes en esta oportunidad. En la defensa de los intereses de la doctora Mercedes Dolores Gómez Marchicio, abogada Kelly Mariela Montenegro Paredes, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 50287 y con demás datos que obran también pues, en el documento, ¿no? Presentado. Gracias, doctora. Por la defensa pública, doctor Hernández. Señor juez supremo, muy buenos días. Señora fiscal suprema y partes presentes, acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, casilla electrónica el chino de 49856, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501. En esta mañana acudiendo como defensa necesaria en caso de no asistir la defensa privada de Doctor Hernández, se encuentra la doctora Montenegro, que es defensa de la señora Gómez, que agradezco su asistencia a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Muchísimas gracias, señor juez. Muy buenos días. Se encuentra presente también acá en la audiencia su patrocinada, doctora Montenegro, ¿no? Para que se acredite. Así es. Sí, doctora. La doctora procede a... Puede acreditarse, señora Gómez. Muy buenos días, señor juez supremo. Señorita fiscal, muy buenos días. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Mercedes Dolores Gómez Marquicio, identificada con DNI 06738940. Gracias. No hay escritos presentados. Doctora Montenegro, le voy a dar 15 minutos para escuchar sus argumentos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Efectivamente, doctor, esta defensa recurre vía tutela de derechos a favor de mi patrocinada, la señora Mercedes Dolores Gómez Marchicio, en razón a que el Ministerio Público está vulnerando su derecho de defensa al no permitir que la doctora, en la carpeta fiscal número 50, 2021-2017, se le impida rendir su declaración y que la misma se lleve a cabo de manera virtual. Para ello, señor magistrado, quiero partir de una premisa que no se debe olvidar. Y es que Fiscalía está utilizando la declaración de la señora Mercedes Dolores Gómez Marchicio para acreditar una situación procesal, mas no para coadyuvar en un acto de investigación vinculado al hecho objeto de imputación. Me explico. Resulta, señor magistrado, que como parte de la actividad procesal el Ministerio Público, mediante Providencia 10 del 2024, del 16 de abril del 2024, y mediante Providencia 82 del 2024, del 1 de julio del 2024, el despacho fiscal nos notifica fecha para que se lleve a cabo la declaración indagatoria de la doctora Mercedes Gómez para el día viernes 3 de mayo y para el día 11 de julio respectivamente, de manera presencial en las instalaciones del despacho ubicado en la avenida Bancay, número cuadra 5, piso 9, Cercado de Lima. Sin embargo, por cuestiones
vinculadas absolutamente al estado de salud de mi patrocinada, y ante la imposibilidad de que ella pueda asistir de manera presencial para poder rendir su declaración, se presentaron dos escritos, que es el escrito de fecha 2 de mayo del 2024 y el escrito de fecha 11 de julio del 2024, donde se le hace de conocimiento al despacho fiscal el estado de salud de mi patrocinada y se le solicita de manera reiterativa que la diligencia de declaración indagatoria de la doctora se realice de manera virtual, considerando, se le explica a la fiscalía y se le pide que considere el hecho de que las fiscalías a nivel nacional se encuentran autorizadas para poder hacer uso de medios tecnológicos para el desarrollo de las distintas diligencias fiscales, siempre, insisto, en que no se vulnere ninguna norma procesal y que se garantice el derecho de defensa conforme al presente caso. En ese contexto, señor magistrado, resulta que la Fiscalía, mediante su respuesta con la disposición 14 del 2024, en el numeral 8, la Fiscalía Suprema nos dice lo siguiente, y lo voy a leer de manera textual. Las declaraciones indagatorias y testimoniales programadas por este despacho supremo se llevarán a cabo de manera presencial para todas las partes procesales. Repito, para todas las partes procesales, sin excepción alguna, debido al retorno de la presencialidad. Notificando fecha para la declaración para fecha 22 de julio. Y indica también que la misma se va a llevar de manera presencial. Sin embargo, señor magistrado, considerando que el argumento del despacho fiscal para poder negar la declaración de mi patrocinada de manera virtual y se está afectando gravemente el derecho a ser oída, el derecho a y su derecho de defensa gravemente afectada, es que obviamente nosotros advertimos aquí pues que se está afectando el principio y el derecho de la función jurisdiccional que nuestra misma carta lo consagra, y que es el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, establecido así en el artículo 14, en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución. En este contexto quisiera hacer algunas precisiones. Primero, que el derecho de defensa garantiza que una persona se encuentre comprendida en una investigación donde estén en discusión su derecho y sus intereses, y que tenga la oportunidad dialéctica de alegar, de poder justificar procesalmente el reconocimiento de tales derechos y sus intereses. Y por lo tanto, en este caso se está lesionando cuando los titulares de los derechos o los intereses se ven impedidos de ejercer los medios. Un dato importante más es que Fiscalía le está imponiendo a mi patrocinada la obligación de declarar de manera presencial, argumentando que las declaraciones indagatorias dispuestas por el despacho supremo solamente se van a llevar a cabo de manera presencial. Sin embargo, nosotros consideramos que esta decisión es arbitraria porque lesiona los intereses de mi patrocinada y además porque existe un mecanismo que permite viabilizar esa diligencia, como por ejemplo son las videoconferencias, y que no afecta el principio de inmediación, ¿no? Como ya bien lo ha señalado la Corte Suprema, y que además, y que ha señalado que en este caso, que la presencialidad no es necesaria siempre que los medios tecnológicos garanticen una adecuada comunicación o interacción, como sucede en el presente caso. Acá también quiero hacer referencia a lo que señala la Corte Suprema en el expediente 3 del 2017 en el fundamento 11º, donde dice que la declaración aparece plenamente garantizada con el uso de la videoconferencia y que no vulnera el principio de inmediación. Lo que no implica pues la presencialidad, los medios tecnológicos están garantizando esta situación. Se advierte también, señor magistrado, una situación un poco extraña, que la Fiscalía no está actuando equiparando, digamos, los derechos de todas las partes procesales. Y es que, como muestra de ello, es que mediante Providencia 82 del 2024, del 1 de julio del 2024, el Despacho Fiscal Supremo nos notifica una serie de actos de investigación, entre ellos
la declaración del indagatoria del señor César Inostroza Pariachi. ¿Y qué es lo que dice? Que la misma se va a llevar a través de videoconferencia, de videollamada, de Google Meet, y nos adjuntan el enlace para participar de la misma. ¿Es acaso eso una cuestión de justicia, de tratar a todos por igual? De igual modo, queremos señalar que incluso la defensa, señor magistrado, cuando ha pedido alguna cita para poder conversar con el fiscal supremo a cargo de la carpeta, ¿qué es lo que nos responde Fiscalía? Como por ejemplo lo hace en la Providencia 61 del 2014. Me dice, muy bien, tiene acceso a la cita, pero la cita se va a llevar de manera virtual. Y nos proveen la fecha y la hora y el enlace y las comunicaciones para que la misma se lleve a cabo de manera virtual. Y tengo que ser también clara en decir que la diligencia de informe con el fiscal supremo se llevó de muy buena manera, donde hemos tenido la oportunidad de poder explicar fundamentos de hecho y de derecho, y hemos sido escuchados y hemos sido atendidos con muy buena comunicación, donde no se ha afectado ningún derecho de mi patrocinada, porque he tenido la posibilidad de explicarme. Lo grave también, señor magistrado, es que se advierte una situación, y esta sí es preocupante. Sucede que con disposición 19 del 2024, del 19 de agosto del 2024, Fiscalía, lejos de salvaguardar el derecho de defensa de mi patrocinada, permitiendo que declaremos de manera virtual, la condiciona su declaración a la realización de una acción. ¿Y cuál es esa acción? Fiscalía dispone que previo a su declaración o para que pueda emitir un pronunciamiento, dice que exista una evaluación médica, una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica por parte de especialistas de la Unidad de Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal sobre mi patrocinada. Y que la diligencia se va a llevar a cabo el día 27 de agosto a las 9 de la mañana. ¿En dónde? En su domicilio en Chaclacayo, en Avenida Los Andes, Manzana E, lote 1, urbanización Los Girasoles de Huampanín. A sabiendas, señor juez, que la diligencia fiscal no era infructuosa, que nunca iba a poder cumplir con su objeto, pues conforme ya se le informó a Fiscalía, al despacho fiscal, conforme ya se le informó en los escritos del 29 de julio que se presentó al despacho, se le informa a Fiscalía, mi patrocinada no se encuentra en el Perú. Mi patrocinada está siendo atendida en el país de Estados Unidos, en donde se encuentra en estos momentos. ¿Y qué es lo que se está atendiendo? Se está atendiendo por 3 dolencias. El síndrome de Meniere, un problema también médico vinculado a BPH y atenciones psiquiátricas y psicológicas. En este contexto, señor magistrado, bajo el principio de interdicción o prohibición de todo ejercicio que se realice de forma arbitraria e injusta, queremos dejar constancia, señor magistrado, la falta de objetividad con la que se ha venido manejando la Fiscalía respecto de la programación de la declaración de mi patrocinada. Resulta, señor magistrado, que esta diligencia iba a ser infructuosa, la que programó Fiscalía, porque de antemano conocía que mi patrocinada se encuentra fuera del país. Pero sobre todo, ahí viene el tercer punto gravoso, es que nosotros, señor magistrado, con fecha 29 de julio, presentamos a la Fiscalía un informe migratorio de parte, donde se podía advertir que la doctora se encontraba fuera del país. Entonces, esta circunstancia, doctor, no termina ahí. La condición médica de mi patrocinada y la imposibilidad de rendir la declaración testimonial vía telefónica está siendo usada por el Ministerio Público para emitir disposiciones que la exhortan a mi patrocinada a cumplir reglas de conducta impuestas judicialmente mediante la resolución número 2 del 20 de mayo del 2024 emitida por el despacho. Bajo expreso apercibimiento de revocatoria de la medida.
Entonces, y de pedir prisión preventiva. Ello, conforme lo está señalando en su disposición 17 del 2024, notificada el 12 de agosto del 2024. Entonces, esta situación la ponemos a su conocimiento de su despacho, señor magistrado. ¿Por qué? Porque aquí lo que se tiene que ponderar es el derecho que tiene mi patrocinada a una residencia vinculada a su derecho de salud, para que ella pueda seguir recibiendo sus atenciones médicas. Y aquí quiero explicarle otra situación más. Le quedan 2 minutos, doctora. Doctor, resumidamente decirle que se han presentado 18 documentos. En estos 18 documentos se está acreditando de manera detallada el estado de salud de mi patrocinada vinculada a las 3 dolencias que le he explicado. Y además de ello, señor magistrado, explicarle y decirle también que no constituye una decisión antojadiza por parte de mi patrocinada en decir que solicito que se declare de manera virtual, por cuanto ella está atravesando por una padecimientos médicos importantes, donde hay opiniones médicas, donde dice que la doctora no puede dejar de recibir esas atenciones médicas porque la doctora se encuentra sumergida en procesos de depresión, en atenciones médicas y en crisis producto, señor magistrado, del síndrome de Meniere, que es lo que ella tiene, y por los cuadros depresivos que ella viene atravesando, donde incluso se encuentra bajo cuidados de terceras personas cuyos horarios se encuentran cubiertos íntegramente por el seguro de salud que la doctora posee en la ciudad de Nueva York. Y por último, señor magistrado, muy importante es que se debe tener en cuenta que la doctora Mercedes realizó este viaje a los Estados Unidos a fin de recibir los tratamientos médicos cuando no existía sobre ella ningún impedimento para salir de su localidad. El viaje de la doctora lo ha realizado por cuestiones netamente de salud y debido a que contaba con anticipadamente citas médicas y dado a que la doctora no tenía ningún tipo de limitación a su libertad de locomoción al no tener ninguna medida restrictiva de derechos sobre ese punto, ¿no? Finalmente, señor magistrado, para concluir, quisiera también acreditar que los actos de investigación dispuestos por Fiscalía, como por ejemplo el que le hagan visitas a su casa o le realicen exámenes médicos, en nada tiene que ver, señor doctor, con los actos de investigación que están vinculados propios a la investigación, que son por los delitos que se le está investigando a la doctora. Por eso es claro, doctor, que como ya se ha indicado, la doctora Mercedes Dolores, antes de que acontezcan cualquier tipo de requerimiento, salió del país para recibir esas atenciones. Y por eso es que nosotros estamos pidiendo que no se limite su derecho de defensa, más aún si Fiscalía sabe de la existencia de estas 2 variables que están sujetos a la persona. ¿Y cuáles son esas 2 variables? Su estado de salud, señor magistrado, y su voluntad de querer trabajar. He concluido, de querer declarar. He concluido, señor. ¿Qué es lo que solicitan? Por lo expuesto, señor magistrado, lo que esta defensa de manera concreta solicita es que vuestro despacho disponga que el señor fiscal supremo, a cargo de la investigación preparatoria, ordene la realización de las diligencias de declaración indagatoria de mi patrocinada y que la misma se lleve a cabo de manera virtual. Gracias. Tiene la palabra la doctora López. Señor magistrado, gracias. El Ministerio Público solicita a su judicatura que desestime el pedido de la defensa técnica del investigado Gómez Marchicio, puesto que su declaración debe ser de naturaleza presencial, no virtual. En ningún momento se le ha negado declarar a la investigada. Eso que quede bastante claro. No se le ha impedido ejercer este derecho constitucional. El Ministerio Público, por mandato constitucional y de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Penal, es quien dirige la investigación. Dentro de ese margen de discrecionalidad con que desempeña sus funciones, considera cuándo un investigado debe concurrir presencialmente y cuándo puede hacerlo de manera virtual. La excepción no se puede volver una regla. No se puede permitir el abuso del derecho, ¿no?
los investigados tienen derechos, pero no se puede hacer de las excepciones las reglas. El Ministerio Público, encarnada por el fiscal supremo que representa esta Fiscalía Suprema, haya esbozado como línea de trabajo dentro del contexto de investigación que los investigados tienen que venir presencialmente a declarar. Excepcionalmente se acepta que no vengan a declarar cuando acreditan de manera suficiente y fehaciente que se encuentran impedidos por alguna razón de salud debidamente sustentada, lo cual no ha sucedido con la investigada Gómez Marchicio. Es por eso que hemos recurrido incluso al Instituto de Medicina Legal para que le evalúe y podamos verificar de manera objetiva su estado de salud, y la señora no ha concurrido a ese llamamiento hecho por el Ministerio Público. No lo ha hecho. Deliberadamente, la abogada ha venido presentando escritos en los que ha venido normalizando la situación de permanencia de su patrocinado en los Estados Unidos, cuando esta es una situación totalmente anormal, porque lo normal es que ella acuda al territorio nacional para cumplir con las reglas de conducta que le ha impuesto el Poder Judicial. La investigada a la fecha no cumple con las reglas de conducta, deliberadamente no firma su asistencia al control biométrico, no acude al llamamiento del Ministerio Público, pero sí insiste en querer declarar de manera virtual. Y el Ministerio Público, dentro de su línea de investigación y de su estrategia de investigación, tiene razones para poder convocar presencialmente a la investigada, lo cual ella no viene cumpliendo. La abogada ha indicado que la Fiscalía estaría utilizando la declaración de su patrocinada para, digamos, para fines que no están dentro del marco legal. Eso es totalmente falso. Aquí nadie está utilizando nada de manera con fines abyectos. La abogada ha indicado de que su patrocinada está en un estado de salud que le impide venir al territorio nacional. Eso es totalmente falso para el Ministerio Público. Si bien es cierto, ha presentado documentales, pero si hacemos un análisis profundo de esas documentales, conforme lo ha hecho la Fiscalía y le ha respondido de manera amplia y pormenorizada en sendas disposiciones fiscales, este argumento de defensa, porque así se le tiene que llamar a los argumentos que esboza respecto a su estado de salud, argumentos de defensa, no tienen un asidero verídico, puesto que veamos, 2 días después de presentado el requerimiento de comparecencia con restricciones, la investigada Gómez Marchicio salió del territorio nacional, pese a haber llegado 2 días antes de Colombia. Ha estado en Colombia casi 2 meses, habiendo hecho un paradero también en Panamá. No ha viajado, ahora la abogada dice, mi patrocinada tiene que estar permanentemente en los Estados Unidos porque ahí le hacen los controles de su estado de salud. Eso es totalmente, no es verosímil. ¿Por qué no es verosímil? Porque la señora Gómez Marchicio ha estado viajando, de acuerdo a su reporte migratorio, por Panamá y Colombia, con estadías prolongadas en estos países, y ha dejado de ir a los Estados Unidos 6 meses. No ha ido. O sea, ella no necesitaba ningún control y probablemente pone ello en tela de juicio los controles que ella dice ahora señalar. Y ese es su argumento para sustraerse de ponerse a derecho y regresar al territorio nacional. Lo que podemos presumir dentro de un marco de presunción es que definitivamente la señora ha abandonado el territorio nacional y ya no pretende regresar al Perú, ¿no? Es por eso que el día de hoy el Ministerio Público ha pedido ante su judicatura la revocatoria de la comparecencia con restricciones y que se dicte su prisión preventiva, ¿no? Mostrándose renuente a estas acciones. Pone de ejemplo, muy mal ejemplo, por cierto, al investigado César Inostroza Pariachi y el tratamiento que se le da a este, y habla de una supuesta desigualdad en el trato de los investigados. Eso es totalmente incorrecto. Aquí nadie está tratando de manera desigual a nadie, pero al poner ese ejemplo, la señora investigada se está poniendo en el mismo estatus del señor Inostroza. El señor Inostroza es un prófugo de la justicia. Es un prófugo de la justicia que
ha mostrado una conducta errática. Ahorita se encuentra en la clandestinidad con orden de captura internacional. Yo no creo que esa sea la situación de la señora Gómez Marchicio. Si ella quisiera cumplir con la justicia, vendría. Tiene 3 supuestos diagnósticos de salud. BPH. El BPH no es una enfermedad mortal, ni tampoco es una enfermedad que limite poder regresar al Perú. El BPH es una enfermedad que millones de mujeres tienen en el mundo y no es una enfermedad degenerativa ni mucho menos. Segundo, tiene el mal de Meniere. El mal de Meniere se lo han diagnosticado en el año 2019. Y a pesar de que han pasado varios años, la señora ha tenido una trayectoria en el movimiento migratorio bastante importante. Eso nunca le ha impedido viajar, pero ahora sí dice que ese mal le impide regresar al Perú, ¿no? Ella se olvida que su condición no es de cualquier persona, es una investigada que tiene que acatar los mandatos de la justicia peruana y no lo quiere hacer, ¿no? No lo quiere hacer. Y 3, tiene el mal que indica que son de algunos padecimientos de orden psicológico, emocional, que eso no está acreditado suficientemente. No hay un certificado médico que así lo prescriba. Es por eso que el Ministerio Público, a efectos de actuar con objetividad, la requirió y le dio 5 días para que regrese al territorio nacional a efecto de poder evaluar de manera presencial a la investigada. Y no vino, no lo hizo. Y una persona que se quiere poner a derecho y quiere cumplir con la justicia y los llamamientos de los órganos que están a cargo de la investigación, lo haría. Porque vivir en Nueva York no es fácil, señor magistrado. Importa que uno tenga un respaldo económico bastante relevante. Entonces, para la señora no es ningún impedimento poder moverse de aquí, venir al Perú, a Nueva York, ¿no? Se entiende que tiene el respaldo económico que así se evidencia, ¿no? Del training de vida que tiene la investigada. Entonces, señor magistrado, bajo esa línea, el Ministerio Público lo que ha hecho es hacer ejercicio de sus amplias y plenas facultades reconocidas constitucionalmente. La Fiscalía no está obligada a citar de manera virtual a nadie. Eso es algo discrecional. El señor Inostroza declara virtualmente porque es una persona que ahorita se desconoce su paradero actual. Lo único que supimos es que estaba en Bélgica, pero ahorita es una persona cuyo estatus de ubicación se desconoce, lo cual no pasa con la señora Gómez Marchicio. Entonces ella está, y aquí en el Perú los padecimientos que alega pueden ser totalmente bien tratados porque hay especialistas, hay clínicas, y es una situación de la investigada que se muestra renuente a regresar al Perú por razones obvias, ¿no? Entonces, por esas razones, señor magistrado, solicitamos que se respete las atribuciones del Ministerio Público. El Poder Judicial es un órgano constitucional, un poder del Estado, y el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo que no puede, digamos, tener interferencias en cuanto a las decisiones que toma. Nosotros, dentro de las facultades que tenemos y dentro de las reglas de conducta, está acudir al llamamiento de los órganos, Poder Judicial y Ministerio Público. Y eso se está evidenciando que no lo está haciendo la investigada, ¿no? Entonces, por esas razones, consideramos, señor magistrado, que es atendible, que se debe de desestimar lo que han solicitado la defensa técnica y poder pedir al Ministerio, permitir al Ministerio Público recibir la declaración presencial de la investigada. Más aún cuando la abogada ha estado presentando escritos en los que ha dicho de manera literal que su patrocinada dice que quiere guardar silencio, pero para guardar silencio también tiene que hacerlo frente a la autoridad competente. No puede hacerlo mediante un papel, mediante un escrito, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros, señor magistrado, amparados en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el pleno ejercicio de nuestras facultades como órgano persecutor, solicitamos que desestime el pedido de la investigada. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Montenegro, tiene 5 minutos para escuchar su réplica. Gracias. Presunciones. Lo que Fiscalía está trayendo para usted, señor juez, son netamente presunciones y cuestiones que no están acorde con la verdad. Primero, quiero hacer claro en el tema de la temporalidad. Fiscalía, para que usted, es una muestra, señor fiscal, de cómo se comporta Fiscalía frente a mi patrocinado, lo que está haciendo el día de hoy. Primero,
lo que está haciendo aquí, la primera precisión, señor magistrado, es que aquí no se están discutiendo el cumplimiento de medidas impuestas por su despacho. Lo que nosotros estamos trayendo acá a su despacho, señor, es advertir una situación de afectación del derecho de defensa de mi patrocinada, porque Fiscalía no ha sabido justificar por qué la declaración de mi patrocinada no sería viable de manera virtual. Y acá también lo que Fiscalía, lo que pido también, señor magistrado, es que se haga una ponderación de la norma procesal que está refiriendo a Fiscalía y de las facultades que tiene sobre el derecho a la salud, no reconocida por Fiscalía y ninguneado por la representante del Ministerio Público. Digo esa palabra, ¿por qué? Porque Fiscalía está diciendo falsamente que mi patrocinada en principio nunca le informó de que efectivamente se encuentra atravesando crisis o situaciones médicas complicadas. Existe un escrito que ha sido presentado el día 30 de julio, donde hago de conocimiento y en 184 páginas es que se está adjuntando toda la documentación médica, la historia médica de mi patrocinada, los informes médicos, donde la Fiscalía pudo advertir la situación médica de mi patrocinada. Siguiente punto. El tema está mostrando a mi patrocinada como si fuese una persona, pues, que tiene mucho dinero y que viaja por el mundo, que ha estado en Colombia, que ha estado en Panamá. Cuando es normal, señor magistrado, que cuando uno va a viajar a Estados Unidos tiene que hacer paradas de tránsito. Y es así, lo que Fiscalía está tomándolo como cuestiones de viajes a Colombia o a Panamá, simplemente constituyen, digamos, registros migratorios, pero a un tránsito de destino a destino, de Perú a Estados Unidos. Y por lo tanto, esas razones pues deberían ser atendidas. ¿Qué es lo que está haciendo Fiscalía? Esta Fiscalía lo que hace cuando, esta defensa considera que cuando Fiscalía dice, y es más, señor magistrado, el día de hoy estamos pidiendo para que se le revoque las medidas impuestas a la señora. Eso para nosotros ya constituye una amenaza. Y la Fiscalía también ha dicho, porque existen razones obvias. ¿Cuáles serían esas razones, señor magistrado? Tampoco Fiscalía lo ha fundamentado. Hay un punto importante. La señora fiscal, cuando hemos considerado y hemos equiparado la situación procesal con el señor Inostroza Pariachi, lo hemos hecho netamente por una cuestión procesal, por una cuestión de programación de diligencias, más no por la situación jurídica en la que se encuentra. En principio, como bien lo ha señalado la señora fiscal, el señor Inostroza Pariachi se encuentra pues no ubicado. En cambio, de la senda documentación de todos los informes médicos que se han presentado, hemos incluso hasta resaltado el domicilio actual de mi patrocinada, que es en la número 1013 del East 156 Street, apartamento 3 del Bronx, Nueva York, 10455. La doctora Mercedes es una persona absolutamente identificable. Es más, incluso para dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público, se le ha pedido a Fiscalía que incluso las mismas diligencias se lleven en la embajada del país, en Nueva York, para que la doctora pueda cumplir con estas condiciones. Además de ello, y para concluir, señor magistrado, es que aquí existen dos cuestiones también importantes, que es lo que ha dicho Fiscalía, que no se puede hacer uso de la excepcionalidad. Sí, señora magistrada, se puede hacer uso de la excepcionalidad. ¿Sabe cuándo? Cuando existen derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la salud, que está íntegramente vinculada a la existencia, a la seguridad, a la estabilidad física y a la estabilidad emocional de mi patrocinada, frente a normas procesales y a normas que básicamente se encuentran supeditadas a la defensa de estos derechos. Básicamente, en atención a ello, señor magistrado, nos nuevamente insistimos en que se ordene al Ministerio Público a que permita que mi patrocinada pueda declarar. Y por último, el último dato también, señor magistrado, es que Fiscalía está dando una información equivocada. Y es que informarle a usted, señor magistrado, que esta defensa, con fecha 12 de noviembre, ofreció actos de investigación, dentro de los cuales se está solicitando la ampliación de la declaración de mi patrocinada. Dice, de manera textual, dice, se solicita la declaración de la señora Mercedes Dolores Gómez para que pueda, pues, manifestar lo que corresponda. Además de ello, señor magistrado, me corrijo de ese dato. Y además de ello, señor magistrado,
manifestar que las dolencias de mi patrocinada se encuentran absolutamente acreditadas en los 18 documentos que se han adjuntado al presente. Básicamente eso sería todo. Gracias, doctora. Doctora López tiene también 5 minutos para su réplica. Bien, gracias, señor magistrado. Creo que ha habido un error al escuchar lo que ha dicho el Ministerio Público por parte de la defensa. El Ministerio Público en ningún momento ha dicho que no se puede usar las declaraciones virtuales. El Ministerio Público ha dicho que no se puede hacer uso y abuso de la virtualidad para poder mostrarse renuente a la acción de la justicia y no ponerse a derecho frente al llamamiento de las autoridades judiciales que vienen investigando a su patrocinada Dolores Machicio. El tema de la virtualidad que solicitan no está amparado en documentación verídica a criterio de este despacho. Todas las copias que han presentado han sido copias simples en idioma extranjero y de por sí los diagnósticos que la misma defensa alega, como vuelvo a reiterar, no son diagnósticos pues de una enfermedad extraña, una enfermedad terminal, una enfermedad grave, ¿no? Son padecimientos que pueden ser tratados en el Perú, pero la señora ha decidido irse a Nueva York, a Estados Unidos y ya no regresar, bajo ningún llamamiento de ninguna autoridad judicial, ¿no? Eso está bastante claro. Luego indica de que el Ministerio Público, como ha dicho, ¿no?, que según la defensa estaríamos vulnerando su derecho a declarar. Y vuelvo a reiterar que nosotros no estamos impidiendo que declaren, simplemente que se allane a los requerimientos y demandas del Ministerio Público. Por esas razones, señor magistrado, vuelvo a ratificarme en todo lo que he señalado, indicando que la documentación médica que ha presentado no resulta suficiente para poder acreditar el impedimento del investigado a concurrir al Ministerio Público a rendir de manera presencial su declaración. Gracias. Gracias, doctora. Ya terminó el debate, doctora. Voy a escuchar a la señora Gómez por unos minutos. Tiene 5 minutos, señora Gómez. Sí, señor juez supremo. Bueno, solamente para ratificar lo que ha manifestado mi señorita abogada y también para decir lo siguiente, de que sí los documentos que se han presentado están debidamente legalizados por las autoridades de acá de los Estados Unidos. Está legalizado por la Corte Suprema del Bronx de Nueva York y está debidamente apostillado. Entonces, no es verdad de que es una documentación totalmente simple. Es más, ya mi señorita abogada tiene los documentos originales. Llegado hoy día. En todo caso, para que lo pueda presentar, señor juez supremo, para que usted lo pueda analizar. Asimismo, señor juez supremo, también tiene mi señorita abogada el original de la traducción mediante un traductor oficial. Entonces, no son los documentos que la señorita fiscal, con mucho respeto me dirijo hacia ella, que no son suficientes como para poder ser analizados porque son copias simples. No es así, me parece. Y otra cosa también, he escuchado de la señorita fiscal que manifiesta que llevo una vida totalmente holgada acá en los Estados Unidos porque al parecer tengo dinero, pero eso no es así, porque yo he venido aquí a los Estados Unidos porque no tenía una atención suficiente en el Perú. Porque a pesar que a mí me habían detectado el síndrome de Meniere desde el año 2016, a mí en la clínica, cuando en ese momento tenía mi seguro médico, no he sido bien atendida. Pero aquí, justamente el 25 de noviembre, me van a hacer una prueba muy especializada y el 6 de diciembre, para ver si realmente lo que yo necesito es una operación o un audífono. Y eso no me cubre ningún seguro, señor magistrado, porque yo solamente tengo el seguro de salud, que con mucho respeto, yo respeto a los señores médicos de mi país, respeto, pero sabemos de que es demasiado el tiempo que se prolonga para las atenciones. Y yo no puedo estar con esos ataques de pánico, con esos ataques del síndrome de Meniere, que si también usted, señor, pues revisa mi historia clínica, desde el año 2015 al año 2023, son varios episodios que yo he tenido de síndrome de Meniere. Entonces son ataques que a mí me perjudican y estoy perdiendo el oído del lado derecho, casi está en la mitad de la audición. Entonces mi equilibrio no es el que
el normal. A mí mi seguro que me cubre íntegramente, señor juez, el seguro de los Estados Unidos me cubre íntegramente la ciudad de Nueva York, me ha dado la posibilidad de que una persona me venga a cuidar a mí. Yo estoy acá a mi lado con una persona que me cuida, el señor Giancarlo Capote. Él es el encargado que viene a darme asistencia. Y después, cuando mi hija sale del trabajo, me da la asistencia. Está totalmente acreditado, señor magistrado. Yo no puedo mentir acá a los Estados Unidos, porque eso, imagínense, me metería un delito mucho más grave. Entonces, es por eso de que estoy acá, por mi salud. Ahora, no sé, está totalmente acreditado. Ya mi señorita abogada va a presentar la documentación necesaria. Otra cosa, señor magistrado, también la señorita fiscal dice de que yo me doy el lujo de viajar por Panamá, por Colombia. Todos los viajes que se han realizado, no solamente ha sido Panamá, Colombia, a veces he ido por México, a veces he ido por otros países, que siempre han sido el destino Estados Unidos. Entonces, es un tránsito que permaneceré 2 horas, 3 horas, y de regreso igual. ¿Por qué? Porque los pasajes en tránsito cuestan mucho más cómodos. Entonces, no es que yo me haya quedado en Panamá 6 meses o me haya quedado en Colombia los meses que la señorita fiscal refiere. Siempre han sido de tránsito. Y otra cosa, señor juez supremo, si usted si usted revisa la historia clínica de los Estados Unidos, coinciden las fechas en que yo he permanecido aquí y no he estado en Colombia ni he estado en Panamá. Entonces, señor juez supremo, yo solicito en todo caso el pedido conforme lo ha informado mi señorita abogada respecto a la tutela de derechos que ha interpuesto a mi favor. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, de la defensa, quien solicita se declare infundada la tutela de derechos presentada en defensa de su patrocinada, y la Fiscalía, quien solicita se declare infundada la misma, se va a evaluar esta tutela, se debe pedir la resolución correspondiente que será notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 12:29 se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Con permiso. Hasta luego.